Bueno, nuevamente sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a pasar al repaso de la lección, ¿verdad? De esta semana. Y esta semana nos habla de qué. ¿De qué nos habló esta semana la lección? A ver. ¿El ministerio de quién? De Pedro, ¿verdad? Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando un poco de Pablo, ¿sí? Pero parece que el autor aquí cambia un poco el personaje principal, porque era Pablo, ¿verdad? En la lección anterior, y ahora es ¿quién? Ahora es Pedro, ¿verdad? Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Y hace justicia, ¿verdad? En esta lección vamos a ver cómo Pedro, ¿verdad?, empezó a trabajar, ¿verdad?, en su ministerio, pero también estuvo involucrado con quién. Porque primero Pedro y los apóstoles estaban predicándole a quién. A los judíos solamente, ¿verdad? Pero ya en esta lección vemos cómo Dios utilizó también a Pedro para predicarle a quién. ¿Cuál era la misión? A los gentiles, ¿verdad? Y vemos cómo Pedro no había entendido todavía un poco, ¿verdad? Había un prejuicio en él, ¿verdad? Pensando que la salvación era solamente ¿para quién? Para los judíos, ¿verdad? Y son lecciones que nos ayudan a nosotros para también quitar a veces prejuicios, ¿verdad? De pensar que solamente el adventista, para él es el qué, el mensaje, ¿verdad? O solamente ellos se van a salvar, ¿verdad? Cuando Dios dice que no hace acepción de personas, sino que se agrada de aquellas personas que le temen y hacen ¿qué? Justicia, ¿verdad? Y tanto en el mundo como en otras iglesias hay gente que hace justicia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Y lo vemos, ¿verdad? Vemos cómo Dios obra aún por medio de las personas que están ¿dónde? Allá afuera, ¿sí? Dice que la conversión de los gentiles era, era el tema más controvertido en la iglesia apostólica, aunque las discusiones que siguieron al bautismo de Cornelio disputaban mucho de resolver las dificultades. Dice el derramamiento del Espíritu, que recordaba lo que sucedió en Pentecostés, ayudó a convencer a Pedro y a los hermanos de Jerusalén de que las bendiciones del Evangelio no estaban restringidas solamente ¿a quién? A los judíos, ¿sí? Vemos cómo Dios, ¿verdad?, cuando uno permite que Él dirija, Dios dirige de una manera ¿cómo? Clara, ¿sí? Ya se ven las cosas de que Él es el que está ¿qué? Al mando, ¿cierto? Y en la iglesia primitiva vemos varios rasgos de eso, de que Dios la fue ¿cómo? La fue dirigiendo. ¿Y Dios sabía que iba a haber esos problemas? Claro que Dios sabía. Pero Dios siempre es ¿qué? Es quien dirige, ¿sí? Y eso nos debería ayudar a nosotros para entender que la elección siempre debemos dejársela ¿a quién? Al Señor, a Dios. Y uno solamente debe hacer ¿qué? La voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios? Según lo que estudiamos. La iglesia va a crecer, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente va a conocer verdaderamente ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a la parte del domingo para seguir con lo de la lección y habla, dice, en Lida y en Jope. Dice, Pedro estaba visitando las comunidades cristianas de la región costera de Judea. Su propósito probablemente era darles instrucciones ¿qué? Doctrinales, pero Dios lo usó poderosamente para obrar milagros como los realizados por Jesús mismo, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice Hechos 9 del 32 al 35.
Dice, y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Dice, y halló ahí uno que se llamaba Eneas, que hacía ¿cuántos años? Que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y enseguida ¿qué? Se levantó. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron ¿a quién? Al Señor. ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, entra este personaje llamado ¿qué? Eneas, que tenía ¿cuántos años dice? 8 años de estar ¿qué? Paralítico, ¿verdad? Y esto lo compara con Jesús, cuando Jesús sanó también al paralítico, ¿se acuerdan? Dice que no hallaban cómo meterlo, ¿y por dónde lo metieron? ¿Verdad? Por el techo, ¿verdad? Y también Jesús le hace casi la misma, dice, levanta tu camilla y ¿qué? Y vete, ¿sí? Dios estaba reafirmando en Pedro, Jesús, ¿verdad? Que Dios tiene ¿qué? Dios tiene poder para hacer milagros, ¿sí? Y a través de este milagro dice que mucha gente vino también ¿a quién? A Jesús. Pero nos habla también de otro milagro que se encuentra del 9 del 36 al 43. Vamos a leerlo. Dice así. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dice, esta abundaba en buenas obras. ¿Y en qué más? ¿Cómo era esta mujer? Era benevolente, ¿verdad? Con su prójimo. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a vosotros, ¿verdad? Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Dice, y ella abriendo los ojos, y al ver a Pedro, ¿qué? Se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dice, esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron ¿a quién? ¿Verdad? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un Simón curtidor. ¿Verdad? Otro milagro similar al de ¿quién? ¿Verdad? Cuando Jesús resucitó ¿a quién? De Jairo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué es similar? La resucitó, pero ¿qué? Sacó a toda la gente, ¿verdad? ¿Y qué? Y oró, ¿verdad? Oró al Padre Jesús, al igual que Pedro, ¿verdad? Y después de haber hecho esa oración, ¿verdad? ¿Habló con qué? Con autoridad, al igual que Jesús, ¿verdad? Y le dijo ¿qué? Levántate, ¿verdad? Pero antes de hablar con autoridad tuvo que haber una ¿qué? Una oración ¿con quién? Con el Señor, con el Padre, ¿verdad? Y entonces dice que Dorcas, ¿qué pasó con ella? Resucitó, ¿verdad? ¿Por qué Dios tuvo que permitir que hubiera estos milagros? Y que Pedro fuera el que los pudiera hacer. ¿Para qué, hermana? ¿Pero para qué más? Para ver el poder de Dios, no de Pedro, ¿verdad? Para ver que cuando uno está en manos de ¿quién? De Dios, el poder de Dios puede obrar por medio de ¿quién? De la persona que Dios quiere. Pero en realidad, ¿qué? ¿Pedro tenía poder? No, el poder ¿quién lo tiene? Dios, ¿verdad? Él solo es un instrumento. Y dice, y muchos se añadieron ¿a dónde? Al Señor.
Pero hay que tener cuidado en algo, hermanos. ¿Verdad? Que no podemos guiarnos siempre, ¿por qué? Por milagros. Porque no es confiable, ¿verdad? No es confiable el que si yo veo un milagro, entonces Dios está ahí. Y si no veo nada, ¿dónde está Dios entonces? ¿Verdad? Préstale el micrófono, hermano, por favor, ahí, para que escuchen los demás. ¿Te puedes poner de pie, Manuel, por favor, para que salga en la cámara? Bueno, algo que me llama a mí de las escrituras, la atención, tal vez no tenga que ver con la lección, pero respecto a lo que dijo el hermano, no nos podemos guiar por milagros. La escritura dice que ¿quién fue el más grande de todos los profetas que han venido? ¿Cristo? No. Profetas. Profetas. Juan. Juan el Bautista. Sí, sí. Y está escrito en San Juan, no me acuerdo el capítulo, pero dice, ningún milagro hizo. Juan el Bautista no hizo ningún milagro y fue el más grande de todos los profetas. Eso era mi pequeño aporte. ¿Verdad? Hablando de Tabita, dice aquí en el Hechos de los Apóstoles, el libro, dice en Jope, dice, ciudad que estaba cerca de Lida, había una mujer llamada Dorcas, cuyas buenas obras le habían conquistado extenso afecto. ¿Verdad? ¿Por qué la amaban? Por sus buenas obras. Pero sigue diciendo, era una digna discípula de Jesús. Y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía. Servía generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Y esto es un ejemplo para nosotros, hermano. ¿Por qué lloraban cuando murió ella? Las viudas y las personas que le rodeaban. Por la bondad de esta mujer. Bueno, porque realmente era una discípula de quién. Dice, digna de Jesús. ¿Sí? No andaba hablando ni chismeando. ¿Verdad? Dice que sus dedos eran más rápidos que ¿qué? Que la lengua. ¿Sí? Ella veía un necesitado que necesitaba ropa y ¿qué? Se ponía a tejer o a hacer las cosas ¿para qué? Para suplir esa necesidad, hermano. ¿Sí? Y es por eso que la gente que le rodeaba estaba triste. ¿Sí? Porque se había ganado el amor ¿de quién? De esas personas. ¿Sí, Héctor? Hablando sobre eso, ¿no? Es interesante de que Dios, ¿cómo se manifiesta en este aspecto que puede ser malinterpretado y es malinterpretado por muchos? Es interesante de que eran hermanos creyentes llenos del Espíritu Santo, pero fueron y llamaron a Pedro. O sea, ellos no intentaron pedir que fuera resucitada, sino fueron con Pedro porque sabían que Pedro había caminado y era un discípulo de Jesús. Pero lo interesante que dice, le pareció bien a Dios. Le pareció bien a Dios. No fue algo de que, Pedro lo quiso hacer. Definitivamente fueron y le enseñaban las cosas. Mira lo que esta mujer hacía por todos nosotros. Y cuando Pedro definitivamente oró al Señor, le pidió que se hiciera su voluntad. Y cuando uno va al libro de Hechos, dice, le pareció bien a Dios, porque ella había descansado. Entonces, como dijiste, ser una fiel discípula y todo, y el Señor le pareció bien que volviera otra vez a confrontar todas las luchas que
como seres humanos tenemos que afrontar. Y vemos cómo Dios conoce y dice, bueno, ella todavía es útil, pero le pareció bien a Dios, no a Pedro o a los hermanos. Sigue diciendo aquí, a juzgar por la vida de servicio que Dorcas había vivido, no es extraño que llorasen y que sus cálidas lágrimas cayesen sobre el cuerpo inanimado. Dice, el corazón del apóstol fue movido a simpatía al ver la tristeza. Luego, ordenando que los llorosos deudos saliesen de la pieza, se arrodilló y oró ferviente a Dios para que le devolviese la vida y la salud a Dorcas. Pablo imploró. Hay que entender eso. No es que fue la voluntad de Pablo, como decía Héctor. Pedro. Sino que Pedro, ¿qué? Se arrodilló y le imploró al Señor, ¿verdad? ¿Por la vida de quién? Intercedió por la vida de quién? De Dorcas, ¿verdad? Dice, y volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, se incorporó. Dorcas había prestado grandes servicios a la iglesia. A Dios le pareció bueno traerla de vuelta del país del enemigo para que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros y también para que por esta manifestación de su poder la causa de Cristo fuese fortalecida. ¿A quién le pareció bien, como decía Héctor? A Dios, ¿verdad? Porque sabía que esta mujer era una mujer ¿cómo? ¿Dedicada a quién? Al servicio de Dios. ¿Sí? La pudo haber dejado descansar. Sí, ella ya había cumplido su periodo. ¿Sí? Pero Dios tenía ¿qué? Otros planes. Dios sabía que ella iba a ser ¿qué? Iba a seguir siendo ¿de qué? De beneficio ¿para qué? Para su obra, ¿cierto? Entonces esto es algo que nos debe ayudar a nosotros a saber que los planes de Dios son ¿qué? Los mejores. A veces para nosotros pareciera ser que no es el mejor plan. ¿Sí? Pero siempre los planes de Dios son perfectos, hermanos. Y hay que aceptar los planes de Dios. ¿Sí? Cuando a veces se muere un ser querido, hay que aceptarlo. ¿Sí? Porque a lo mejor es lo mejor para él. ¿Sí? Y muchas veces no lo aceptamos. ¿Sí? No confiamos en los planes de Dios. Y es por eso que la obra ¿qué? Se queda estancada. El hermano Quintanilla quiere decir algo. Por favor, se pone de pie. Sí, hermano, hay algo bien importante aquí, es un punto bien interesante. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver de que algo ahí había, y eso se llama humildad. Y lo que sucede hoy en día es que a veces, dentro de las iglesias, a cierta persona le dicen, tú vas a ser, vamos a poner un diácono, un anciano, lo que sea, pero como que con eso nos dicen, tú ya sos el dueño de la congregación. Entonces, en vez de volver el corazón humilde a Dios, como que lo estamos endureciendo y queremos a veces, digo queremos porque yo me incluyo ahí, yo no soy miembro, ¿cómo le puedo decir? Un dirigente, por decirlo así, pero a veces nos pasan cosas o nos dicen, puedes hacer esto, pero como que eso nos enaltece el corazón y a veces, aunque querramos que Dios trabaje en nosotros, pero el orgullo que llevamos no nos deja. Y la señora, esta Dorcas, era una persona humilde, que prestaba su servicio con amor, con humildad, que es algo bien importante, que es lo que hoy en día en muchas iglesias, incluyendo en la nuestra, a veces no se ve. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros llegamos a la iglesia, pero ni tan siquiera somos dignos de decirle al hermano, feliz sábado, buenos días, que Dios te bendiga, porque el corazón no lo tenemos doblegado a los pies de Cristo. Y eso es algo bien importante que tenemos que ver desde el punto donde nosotros estamos, para irnos parar al púlpito, para poder alabar el nombre de nuestro Dios. Bueno, eso es a nivel de todo, ¿va? Aún como miembro de iglesia. Recordemos que Tabita no era una dirigente, era un miembro de iglesia. ¿Sí? Y como miembros de iglesia debemos ser
¿verdad? Servidores de Cristo. Todos. ¿Sí? Estar dispuestos a trabajar y hacer la obra de Dios. ¿Sí? Porque a Dios le agrada. Vamos a la parte del lunes, que habla acerca, dice, la casa de ¿quién? De Cornelio. Ahora vamos a hablar de Cornelio. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice, vamos a leer Hechos del 9, 10 digo, del 9 al 16. Hechos 10, del 9 al 16. ¿Verdad? Es un relato muy conocido que ya todos conocemos, vamos a repasar un poco. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora, ¿qué? Sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un ¿qué? Un éxtasis. Y vio al cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido, jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú, ¿qué? Común. Entonces esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido, ¿dónde? En el cielo, ¿va? Vemos que a Pedro se le presentó algo, ¿sí? Porque tenía que aprender, ¿qué? Una lección, ¿verdad? Que Dios quería, ¿qué? Quería darle. Porque, ¿qué pasaba aún con Pedro? Como decía al principio, tenía que... Sí, ¿verdad? Tenía cierto que en su corazón. Exclusión de quién? De ciertas personas, ¿verdad? No había entendido todavía el sacrificio de quién. Totalmente, ¿verdad? Él había entendido que Cristo había muerto por quién. Por él y por quién, y por su pueblo, que eran los judíos. Pero no había entendido que eso se extendía más allá. ¿Hacia quién? Hacia los gentiles, ¿verdad? Y es por eso que Dios se le presenta, ¿verdad? A la hora que él estaba, ¿qué? Orando, ¿verdad? Y le presenta una visión, la cual, ¿qué? Él de primero no entendía, ¿verdad? Porque cuando se le presenta a estas aves, él le dice, yo no, ¿qué? Yo no he comido. Y es cuando Dios le tiene que decir lo que Dios, ¿qué? Vamos a leer qué nos dice el versículo 28 y luego el 34 y 35. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse, acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿verdad? Vamos al 34 y 35. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de ¿qué? Sino que en toda nación se agrada de él que le teme y hace ¿qué? Y hace justicia, ¿sí? ¿Quién era Cornelio? Un centurión, ¿verdad? Pero, ¿qué más era Cornelio? Aparte de ser centurión, ¿qué era? Wilmer, ¿quieres saber algo? Oh, no te vi, levanta la mano, por favor, más porque no te alcanzo a ver, porque está muy escondido. No, yo pienso de que Pedro se creía que Dios lo había llamado solo a él y que cuando veía a las demás gente como los gentiles, como que lo veían con otra cara, con otra manera. Y ese es uno de los problemas que nosotros, los adventistas, a la vez yo digo que nos ha hecho algo daño de llamarnos adventistas, porque nos estamos haciendo más orgullosos, creyendo de que Dios nos llamó a nosotros.
como un pueblo escogido. O sea, yo no lo veo como, es una gran responsabilidad que Dios nos haya llamado a nosotros. Y aún así nos sentimos capacitados. A mí me pasó algo esta semana. Entré en una discusión hablando sobre temas y me hicieron muchas preguntas sobre la iglesia que yo iba. Y yo me sentí muy orgulloso de decir quién era yo, de dónde venía, o sea, qué iglesia vengo. Y vi a esa persona como diciendo, ¿cómo va a entrar esta gente ignorante al cielo? O sea, ese es un problema que muchos adventistas tenemos a veces, que nos creemos más altos que los demás. Y eso era el problema que Pedro iba teniendo. Dios le tuvo que decirle que Dios no hacía acepción de personas, sino que si lo estaba usando a él como instrumento, no era para gloriarse él, sino para ¿qué? Anunciar el evangelio, y eso es lo que Dios quiere que en cada uno de nosotros. Entonces decíamos, ¿quién era Cornelio? Lo voy a leer aquí para que se les abra un poco más y sepan quién era Cornelio. Sí, para que vean por qué Dios le habló directamente. ¿Sí? Y dice aquí, y Cornelio era un centurión romano, hombre rico y de noble linaje, y ocupaba una posición de responsabilidad y honor. Aunque pagano de nacimiento y educación, por su contacto con los judíos había adquirido cierto conocimiento de Dios. No lo tenía totalmente, a lo mejor todo, pero conocía de Dios, sí. Y le adoraba con corazón veraz. ¿Qué es veraz? Sincero, ¿ok? Demostrando la sinceridad de su fe por su compasión hacia los pobres. Era muy conocido por su beneficencia y su rectitud. Le daban buen renombre, tanto entre los judíos como entre los gentiles. ¿Sí? Su influencia era una bendición para todos aquellos con quien se relacionaba. ¿Están viendo quién era? Para que entiendan quién era en realidad. El libro inspirado le describe como un hombre pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. ¿Quién era Cornelio? Según lo que estamos leyendo. ¿Quién era Cornelio? Era un fiel creyente de quién? Era un creyente de Dios. Tal vez no lo conocía totalmente todo, porque no lo conocía todo. Por eso le fue mandado ¿quién? El ángel. Iba a ser mandado ¿quién hacia él? Para que le reafirmara cosas de la doctrina. ¿Quién? Pedro. ¿Sí? Pero estamos viendo que era un hombre que verdaderamente fiel, hermano. En su conocimiento él era recto delante de Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros, que conforme a nuestro conocimiento debemos ser como rectos, porque no lo sabemos todos, hermano, ¿verdad? Somos adventistas del séptimo día, pero no lo sabemos todo. ¿O quién me puede decir que lo sabe todo? ¿Verdad? Porque mucha gente se jactan, a veces las personas, de saber mucho, de creer que lo saben todo en la iglesia, y no lo saben todo. Todos somos ignorantes en algunas cosas de la palabra de Dios, no lo sabemos todo. Pero en lo que conocemos debemos de ser como fieles y rectos, como lo era ¿quién? Cornelio. ¿Sí? Este hombre oraba ¿a quién dice? A Dios todos los días. ¿Verdad? Era benévolo ¿con quién? Con los pobres. Él era rico, dice. Pero era como benévolo, daba, dice, bastantes ¿qué? Limonas, lo dice así, ayudas. ¿Ayudaba a quién? Al necesitado, hermano. ¿Sí? Y Dios conocía el corazón ¿de quién? De Cornelio. Y es por eso que le habló ¿quién? Dice que el Espíritu Santo le habló ¿a quién? A Cornelio, ¿verdad? Y le hizo ver que ¿qué? Que él lo estaba ¿qué? Que él lo veía y sabía quién era él. Acá el micrófono, por favor. Pongan atención acá, por favor. Héctor quiere hablar. Bueno, es interesante
cómo el Señor tuvo que utilizar un ángel, porque tristemente por los prejuicios que tenían en este momento los cristianos judíos, hablando de Pedro y todos los demás, porque no le hablaban. En segunda, los judíos todavía lo consideraban pagano, a pesar de su conversión. de lo que él les daba, les donaba para las sinagogas, para los mismos pobres judíos, porque dice que tenía buen renombre entre ellos, pero aún así, porque él era de origen pagano, ya no era pagano, él ya creía en Dios. Pero como dices tú, él obedecía en lo que él conocía, y Dios tristemente tuvo que mandar un ángel, porque con los prejuicios que tenemos los seres humanos a veces, y al final, por los ritos y las cosas que se conoce que había en las tradiciones judías, él no podía entrar al templo, no podía participar de muchas cosas porque pues no era judío. Dice que los hijos de ese tipo de personas podían entrar hasta la 4ª generación, y había muchas cosas que impedía, los prejuicios y todo, y como tú dijiste, no entendían las cosas correctas de que Jesús les había enseñado. Pero vemos cómo el Señor en este capítulo conoce a cada persona, en lo que trabajamos, en lo que hacemos. Él nada se les escapa, a Dios nada se le escapa de lo que hacemos nosotros cada día, cada instante. Y eso pues es un motivo de ver que el Señor no está lejos de ninguna de cada uno de nosotros, ni de las personas que aman verdaderamente a Dios. Y hay muchos gente como Cornelio allá afuera, esperando que alguien de nosotros, como había dicho nuestro hermano Wilmer, nos acerquemos a ellos. Son fieles en lo que conocen, pero necesitan, en este aspecto, Pedro fue y le platicó el sacrificio de Jesús, y dice que el Espíritu Santo cayó. Así hay muchas personas, y Dios está queriendo que nosotros los vayamos a buscar también. Dice, considerando a Dios como creador del cielo, de los cielos y la tierra, Cornelio le reverenciaba, ¿ok? Reconocía su autoridad, y sobre todo se buscaba su consejo en todos los asuntos de la vida. Era fiel a Jehová tanto en su vida familiar como en sus deberes oficiales, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Cornelio? Vuelvo a la pregunta, ¿verdad? Cuando la hice, todos decían, no, pues ¿era qué? Un centurión. No, Cornelio era un hijo de Dios, verdadero, porque hacía la voluntad de Dios, según lo que estamos leyendo, ¿sí o no? Siempre buscaba, dice, el consejo de Dios en todo, ¿qué? Lo que hacía, hermanos. ¿Sí? Verdaderamente él era ¿qué? Un hijo de Dios fiel. Ese era Cornelio. Por eso el ángel habló con Cornelio. ¿Sí? Porque cuando nosotros vemos en la Biblia, cuando Dios se comunicaba por medio de un ángel o del Espíritu Santo con una persona, son muy pocas las personas que tuvieron ese privilegio. Pero cuando analizamos la vida de esas personas, son semejantes. Son personas que eran ¿qué? ¿Fieles a quién? A Dios. Lo fue Abraham, que habló con Dios, Moisés, y podemos nombrar a los pocos que son, pero todos tenían una característica que eran ¿qué? Fieles a Dios. Y esto es importante porque a veces yo escucho aún en las iglesias a veces que dicen que Dios se manifiesta en esas iglesias o en cierta persona, y cuando usted ve a esa persona no está ¿qué? Representando el carácter de Dios. Dios no se presenta a cualquier persona, hermano, y Dios no le habla a cualquier persona directamente.
¿verdad? Sino a personas verdaderamente ¿qué? Fieles a Él. Vamos a ver qué nos dice Tito, 2-3 versículos, 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Ahora Gálatas 3:26-28 dice así, pues todos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué nos dicen estos versículos? Que delante de Dios, ¿qué? Todos somos iguales, hermano. ¿Sí? Para Dios, cada alma vale ¿qué? De la misma manera. ¿Sí? No hay excepción de personas para Dios. La parte del martes nos habla, dice, del Espíritu, del don del Espíritu. Recordemos que Héctor habló algo de eso, ¿verdad? El Espíritu Santo cayó sobre quién, dice, cuando Pedro fue y le habló a Cornelio y a su familia, ¿cayó sobre ellos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso quería Dios que reafirmar ¿qué? ¿Qué estaba reafirmando Dios ahí? Para que creyeran verdaderamente, porque había el prejuicio, dijo Dios, tengo que hacer algo para que ellos crean. Y Pedro fue cuando dijo, bueno, si con otros cayó en el Pentecostés, si ahora está manifestando en ellos, es cuando entendió verdaderamente lo que Dios, la visión de Dios, de que Dios no hacía ¿qué? Acepción de personas, ¿verdad? Entonces, eso reafirmaba también. La parte del miércoles nos habla de la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Dice que empezaron a trabajar con los gentiles, ¿dónde? En Antioquía, ¿verdad? Y en Antioquía es por primera vez a los seguidores de Cristo, ¿cómo se les llama? ¿Por qué? Dice, porque hablaban solamente de Cristo, ¿verdad? Y la parte del jueves nos habla de la persecución de Herodes, ¿verdad? Herodes trató de perseguir, después de que Pablo había hecho una persecución, después vino ¿quién? Herodes, ¿verdad? Y Herodes mandó matar ¿a quién? A Jacobo, pero tenía en planes también matar ¿a quién? A Pedro, dijo. Cuando vio que con Jacobo la gente estaba a su favor, dijo, si mato a Pedro, va a estar más aún. Pero los planes de Dios eran ¿qué? ¿Verdad? Lo encarceló, pero dice que el día que lo iban a ¿qué? Al otro día, dice que un día antes, la iglesia estuvo ¿qué haciendo? Y Dios contestó la oración, ¿verdad? Y sacó a Pedro. Pero vemos una lección ahí, que cuando Pedro llega y toca, y esta muchachita le dice, ella es Pedro, ¿qué le decían? ¿Estás loca? No es cierto. ¿Qué le faltaba a la iglesia en ese momento también? Dios contesta aún a pesar de que falte fe a veces, sí, porque los planes de Dios Él los lleva. Pero eso nos enseña que debemos de confiar en lo que pedimos. Si yo estoy pidiendo por algo, dice Jesús, hay que creer que ¿qué? Que lo vamos a recibir. ¿Dios es fiel en sus promesas? Dios es fiel en sus promesas, hermano. ¿Quién falla somos? Nosotros, no falla Dios, ¿verdad? El tiempo se acabó porque hay otras actividades que hay que hacer, pero antes de...